Entre Fidel Castro y Rafael Leónidas Trujillo hubo odio a primera vista. Y no era para menos. Castro había participado en la fallida expedición de Cayo Confites, en aquel intento de invadir República Dominicana desde Cuba en 1947. Trujillo esto no lo olvidó. Años después, el dictador dominicano vendería armas a Fulgencio Batista para ayudarlo en su lucha contra las guerrillas de Castro, las famosas carabinas San Cristóbal, y ofrecería enviar soldados para combatir a los rebeldes de la Sierra Maestra. Y cuando Batista huyó de Cuba, le ofreció asilo personal. La enemistad entre ambos era total. Si quieres conocer más sobre estos episodios que acabo de mencionar, te dejo los enlaces a mis vídeos sobre ellos al final y en la descripción. En este nuevo capítulo de hoy conoceremos la invasión a la República Dominicana patrocinada por Castro en junio de 1959. La Operación Domeñar, un audaz desembarco combinado por aire y mar que llevó a 200 combatientes cubanos y dominicanos a las playas de Estero Hondo y a la población de Constanza para derrocar al régimen de Trujillo. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. Después del triunfo de Castro en enero de 1959, Trujillo no perdió tiempo. Comenzó la organización de la Legión Extranjera Anticomunista del Caribe, una especie de ejército voluntario destinado a invadir Cuba. En apenas 3 meses reunió a centenares de hombres, 200 militares batistianos, españoles, franceses, alemanes, italianos, yugoslavos, griegos y hasta antiguos ustachas croatas. Y en tiempo récord, Trujillo compró cerca de 130 aviones, creando una de las fuerzas aéreas más grandes de América Latina, dándose la paradoja de que no tenía suficiente piloto para tanto avión y tuvo que contratar extranjeros. Mientras tanto, Fidel Castro preparaba su propia respuesta y comenzó el reclutamiento de dominicanos exiliados en varios países como la Venezuela de Rómulo Betancourt y en los Estados Unidos. El grupo recibió un entrenamiento guerrillero en el campamento de Mil Cumbres, en las montañas de Pinal del Río, bajo la supervisión del comandante Delmidio Escalona. Esta escuela, en los próximos años, se convertiría en la Universidad de la Subversión para todas las guerrillas comunistas de 3 continentes. Al mando del contingente dominicano iban 2 oficiales de Castro, el comandante Delio Gómez Ochoa y el capitán Enrique Jiménez Moña. Este último, compañero de Castro en la malograda correría de Cayo Confites. En junio de 1959, los vecinos de la inmensa bahía cubana de Nipe en Holguín, al norte de Oriente, quedaron perplejos por la cantidad de buques que se movían dentro de la bahía y en sus alrededores. En las cercanías de Punta Arenas se encontraban varios yates, entre ellos el Tínima y el Carmen Elsa, que constituían la flota de la invasión, y también navegando dentro de la bahía o en sus inmediaciones 3 fragatas de la Marina de Guerra cubana. No era usual esta concentración de embarcaciones militares. Esta era la primera operación naval organizada por la Revolución Castrista, que llevaba solo 6 meses en el poder. La Marina de Guerra cubana había sido encargada de preparar los yates que llevarían a Dominicana a los expedicionarios en el astillero de Casablanca, dentro de la bahía de La Habana. Las 3 mayores unidades de la Marina de Guerra, las fragatas José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez, habían sido dislocadas en el área para proteger a los expedicionarios dominicanos. Los expedicionarios, unos 200 hombres, habían sido trasladados desde Pinal del Río hasta Nipe, donde levantaron un campamento improvisado entre las casas de los pescadores locales. Esta expedición subversiva fue organizada copiando el desembarco guerrillero de Castro en Cuba años atrás. Incluso las lanchas que iban a emplear eran del porte del yate Granma. Castro, el Che, Camilo y otros de su camarilla se creyeron realmente que eran unos genios en la táctica guerrillera
y que bastaba con imitar lo que ellos hicieron en Cuba. No tuvieron en cuenta que en Cuba había una situación general de rechazo al gobierno de Batista a causa del golpe de Estado del 10 de marzo. Y la guerrilla castrista lo supo parasitar este movimiento y adueñarse mediante la coacción y la fuerza del liderazgo en esa lucha. Esa situación no se daba en ningún otro país latinoamericano y por tanto la experiencia guerrillera de Castro en Cuba no se podía extrapolar al continente. Pero esto fue pasado por alto alegremente. Lo que sí se tuvo en cuenta fue la injerencia cubana. En el caso de lograr sobrevivir el núcleo guerrillero, estaba planificado que aviones cubanos los abastecerían, dejando caer sobre un punto previamente acordado armas, parque, medicinas, alimentos y otros medios. Y estaban preparados varios yates artillados, un guardacosta y las 3 fragatas, conjuntamente con aviones de transporte y de combate del ejército cubano, apostados en la provincia oriental de Cuba. En la isla se entrenaba un segundo grupo de combatientes que debía ser enviado a la vecina nación y en apoyo a los que habían ido adelante. La radio castrista desencadenó un barraje de transmisiones hacia Haití y Santo Domingo llamando a la rebelión. Pueblo dominicano, la hora de la liberación ha llegado. El despertar democrático de América, en auge creciente e incontenible, alcanza nuestra patria. Después de haber barrido con las tiranías de Rojas Pinillas, de Perón, de Pérez Jiménez, de Fulgencio Batista y otras se tambalean en el umbral de la derrota. El Ejército de Liberación Dominicana pelea ya, con decisión inquebrantable, en nuestros llanos y montañas, y dispuesto está a destruir para siempre el yugo de la opresión y la barbarie. Fidel Castro puso en riesgo irresponsablemente al pueblo de Cuba, pues era muy posible una agresión trujillista de respuesta. Por si acaso, las fuerzas cubanas de Oriente fueron puestas en estado de alerta. Camilo Cienfuegos, el jefe del ejército cubano, personalmente supervisó los preparativos y los despidió, empleando para todos estos movimientos un helicóptero. Todo estaba listo. Cuba iba a exportar su revolución por mar y aire. Dominicano, luchadora, su libertad pelearemos. El 14 de junio de 1959, un avión de transporte con insignias falsas de la Fuerza Aérea Dominicana aterrizó en el aeropuerto militar de Constanza, una ciudad montañosa del centro del país. A bordo venían 56 hombres dirigidos por Enrique Jiménez Moya. El piloto era el venezolano Julio César Rodríguez, acompañado del dominicano Juan de Dios Ventura Simón, ex capitán de la Fuerza Aérea Dominicana. El aterrizaje no estaba planeado ahí, debía ser en San Juan de la Maguana, pero el mal tiempo los obligó a desviarse. El avión dejó en tierra a los expedicionarios y regresó, piloteado por el venezolano, de nuevo a Cuba. Al pisar tierra dominicana, Jiménez Moya y sus acompañantes intercambiaron disparos con militares que se acercaron al aparato para indagar sobre el aterrizaje, matando e hiriendo a algunos. Luego se internaron en las montañas. Esta operación aérea debía coincidir con el desembarco del resto de los expedicionarios, pero esto no sucedió. Uno de los yates que conducía la expedición, el Carmen Elsa, por cierto, expropiado a la esposa de Batista, Marta Fernández, tuvo problemas mecánicos y se quedó al pairo por varios días. Las 3 fragatas cubanas acudieron en ayuda de los desdichados y en pleno mar, no muy lejos de la vista de los pilotos dominicanos que realizaban constantes vuelos de vigilancia, y allí se dedicaron a reparar la embarcación. Luego, las 3 naves cubanas en zafarrancho de combate acompañaron a los 2 yates hasta muy cerca de las costas dominicanas y llegaron el 20 de junio a las playas de Maimón y Estero Hondo. Tantas señales no podían pasar desapercibidas para los bien entrenados servicios de inteligencia de Trujillo, y ya éste esperaba con todo su ejército y sus fuerzas aéreas y navales movilizadas. Un número considerable de guerrilleros que arribaron a la República Dominicana por Maimón y Estero Hondo murieron en el desembarco cuando fueron atacados por unidades navales y aéreas
del régimen de Trujillo. El resto se internó en las montañas, donde libraron combates con las tropas del gobierno hasta que fueron apresados o muertos. Por su parte, los expedicionarios de Constanza fueron perseguidos por las tropas trujillistas, denunciados por campesinos con los cuales establecieron contactos, y bajo el permanente acoso del hambre, los combatientes del llamado Ejército de la Liberación Dominicana fueron aniquilados poco a poco. El 4 de julio del 59 fue aniquilado el último grupo de guerrilleros de Constanza. Trujillo los exterminó a todos, pero permitió que sobrevivieran 6 expedicionarios, entre ellos el jefe cubano de la invasión, Delio Gómez Ochoa, con el objetivo de probar la injerencia cubana en el ataque. Esta invasión obtuvo muy poco apoyo del consternado continente latinoamericano. Castro inclusive envió a Caracas su ministro de Defensa para recabar el apoyo del presidente venezolano Rómulo Betancourt, enemigo histórico de Trujillo, pero el mandatario venezolano no ofreció su beneplácito público a la expedición armada, contrariando al comandante cubano. Esta acción de junio de 1959 dio nombre al Movimiento Revolucionario 14 de Junio, una organización clandestina que continuó la lucha contra la dictadura de Trujillo y adoptó el ideario político de los expedicionarios. Aquí seguimos viendo similitudes que demuestran la influencia del gobierno cubano sobre los revolucionarios dominicanos, en la bandera y en el nombre, muy semejante al castrista Movimiento 26 de Julio cubano. Otra semejanza, tanto las acciones del 26 de julio de 1953 como el 14 de junio de 1959 acabaron en desastres sangrientos para los insurgentes. La Revolución Cubana lanzó su campaña de proyección al extranjero casi inmediatamente después de que Fidel Castro llegó a La Habana el 8 de enero del 59. Entre el 59 y el día de hoy, Cuba patrocinó fuerzas guerrilleras, movimientos políticos o personalidades revolucionarias prácticamente en todos los países de América Latina. El esfuerzo más famoso fue el del Che Guevara en Bolivia, pero ciertamente no fue el único. La Habana respaldó regímenes revolucionarios, procomunistas, con apoyo público, con armas, con personal, incluso con ayuda económica, a pesar de la necesidad permanente que atormenta al pueblo cubano. Los revolucionarios de La Habana, encabezados por Castro, rompieron con la estrategia soviética y se dedicaron a promover la lucha armada, preferentemente desde las montañas, como un medio para que los revolucionarios se hicieran del poder. Desecharon la postura de los viejos partidos comunistas en el área, tachándola de burguesa y pasiva. Esta posición estaba equivocada, porque estaba basada en una comprensión falsa de la experiencia cubana. La relación privilegiada de Cuba con los Estados Unidos hizo que fuera un país muy distinto de otras naciones latinoamericanas. Además, los barbudos en la Sierra Maestra de Cuba no derrotaron al presidente Fulgencio Batista por sí solos. La rebelión fue de una extensa red de sindicatos, estudiantes, profesionales de clase media, incluso de empresarios citadinos, que contribuyó enormemente. Además, tuvieron el apoyo indirecto de los Estados Unidos. Asimismo, Batista nunca fue derrotado militarmente. Su ejército sencillamente se dispersó ante la presión de la fuerza combinada de sus opositores. Al final de este vídeo te dejaré el enlace a otros vídeos de mi canal que tratan este interesante tema. Quizá por estas razones, todos los esfuerzos de Cuba por diseminar la revolución en las décadas del 60 y el 70 acabaron en tragedia. En próximos vídeos de este canal continuaremos explorando este interesante tema. Aquí no terminó tampoco la pugna con Trujillo. En el próximo vídeo veremos la extraña conspiración trujillista que acabó en la invasión por el pueblo de Trinidad en Cuba. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que te llegue el aviso y no te pierdas este interesante vídeo. Hasta luego. Yo le tengo fe en el